Durante años, nadie quiso ver lo que realmente estaba pasando. No porque no estuviera ahí, sino porque era más fácil ignorarlo. Pero cuando todo salió a la luz, ya era demasiado tarde. Su nombre era Aileen Wuornos, y su historia no es lo que la mayoría cree, porque esto no empieza con un crimen, empieza con abandono, con soledad, con una vida que desde el inicio ya estaba rota. Pero lo que ocurrió después, nadie estaba preparado para entenderlo. Nació en un entorno difícil, sin estabilidad, sin protección. Creció aprendiendo algo muy simple. El mundo no era un lugar seguro, y aquí es donde todo cambia. Cuando alguien crece sin confianza, empieza a haber amenazas en todas partes. No porque quiera, sino porque es lo único que conoce. Desde muy joven, la vida la empujó a sobrevivir, no a vivir, a sobrevivir. Calles, rechazo, decisiones que no nacen del deseo, sino de la necesidad. Pero lo que ocurrió después empezó a construir algo más oscuro, no de golpe, poco a poco, como una presión interna que se va acumulando con los años. Relaciones inestables, personas que entran y salen, promesas que no duran. Confianza que se rompe una y otra vez, y aquí es donde todo cambia, porque cuando alguien deja de confiar, empieza a defenderse antes de tiempo, incluso cuando no es necesario. Pero para ella, todo parecía necesario. Todo parecía peligroso, y nadie estaba preparado para esto, porque desde fuera no se ve, no se nota. Solo ves a una persona más tratando de sobrevivir. Pero por dentro, algo ya estaba cambiando, algo más frío, más desconectado. Pero lo que ocurrió después rompió cualquier punto de retorno. Llegaron los primeros eventos, situaciones que aumentaron su sensación de amenaza. Momentos donde sintió que no tenía salida, y aquí es donde todo cambia. Porque cuando alguien cree que está en peligro constante, su mente empieza a reaccionar de otra forma. No analiza, no duda, actúa. Y eso puede ser devastador. Pero nadie estaba preparado para esto, porque lo que vendría después no parecía tener un patrón claro, solo una constante: supervivencia. Esa palabra que puede justificar muchas cosas, pero también puede esconder otras. Y aquí empieza la escalada, eventos que se repiten, encuentros, decisiones rápidas, consecuencias que no se pueden deshacer. Pero lo que ocurrió después es lo que divide a las personas hasta hoy. ¿Era una víctima o era algo más porque su historia no encaja fácilmente en una sola respuesta? Y eso la vuelve aún más inquietante. Desde su perspectiva, todo tenía sentido. Todo era defensa. Todo era reacción. Pero desde fuera, la historia se ve diferente. Y aquí es donde todo cambia. Porque la verdad depende de desde dónde la mires. Y en este caso, nadie estaba completamente de acuerdo. Pero hay algo más profundo, algo psicológico, algo que incomoda aceptar. Cuando alguien vive tanto tiempo en alerta, su mente cambia, se adapta, empieza a ver el mundo como un lugar hostil. Y cuando eso pasa, las decisiones ya no son normales, son extremas. Pero nadie estaba preparado para esto, porque lo que vino después llamó la atención de todos: autoridades, medios. La historia comenzó a crecer, a hacerse pública. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando algo se vuelve visible, ya no puede ocultarse. La presión aumenta, las preguntas también. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué ocurrió todo esto? Había otra opción, pero lo que ocurrió después fue inevitable. El final comenzó a acercarse, las piezas empezaron a encajar. No todas, pero las suficientes. Y nadie estaba preparado para esto, porque cuando finalmente fue detenida, la historia no terminó, apenas comenzaba. Porque ahora había algo más: explicaciones, justificaciones, versiones. Y aquí es donde todo cambia, porque escucharla hacía que todo fuera aún más complejo. No hablaba como alguien frío, no hablaba como alguien distante. Hablaba como alguien que creía tener razón, como alguien que sentía que había hecho lo necesario. Y eso es lo que más desconcierta, porque rompe la idea simple de bien y mal. La convierte en algo más gris, más incómodo. Pero nadie estaba preparado para esto, porque entender no es lo mismo que justificar. Y ahí es donde muchas personas se pierden. Intentan encontrar una explicación, sin aceptar lo que realmente ocurrió. Y aquí es donde todo cambia, porque este caso no te da una respuesta fácil. Te obliga a pensar, a cuestionar, a incomodarte. ¿Hasta qué punto una vida difícil explica decisiones extremas? ¿Dónde termina la víctima y empieza la responsabilidad? Son preguntas que no tienen una sola respuesta, y tal vez nunca la tengan. Pero lo que ocurrió después cerró el capítulo, al menos en apariencia. El caso llegó a su final legal, una resolución, un cierre, para algunos, pero no para todos. Porque las preguntas siguen ahí, persistentes, incómodas, y aquí es donde todo cambia. Porque esta historia no se queda en el pasado, se queda en tu mente, en la forma en la que ves a las personas, en cómo entiendes sus decisiones, en cómo juzgas lo que no conoces completamente. Porque hay historias que no son blancas o negras, son grises, y esas son las más difíciles de aceptar. La historia de Aileen Wuornos no es solo un caso criminal, es un espejo incómodo que te obliga a preguntarte: ¿qué harías tú si tu vida hubiera sido diferente? Si hubieras crecido sin opciones, sin apoyo, sin un lugar seguro. No es una respuesta fácil, nunca lo fue, y probablemente
nunca lo será. Gracias por quedarte hasta el final. Si este caso te hizo pensar, quiero leerte en los comentarios con más de 3 palabras. Dime qué opinas realmente sobre su historia. Y si te interesa este tipo de contenido, suscríbete. Porque lo que aún no entendemos suele ser lo más importante.